En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, celebramos hoy la solemnidad de la Anunciación del Arcángel San Gabriel a la Virgen Santísima Nuestra Señora. Una solemnidad trasladada por la concurrencia ya de los días de la Semana Santa. Y, por tanto, la liturgia de la Iglesia no quiere pasar por alto esta importante fiesta que, de alguna manera, marca también nuestro camino hacia la Navidad. Es como un preadviento que nos hace ya poner la mirada en que dentro de 9 meses celebraremos la conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que ahora se encarna en las entrañas purísimas de Nuestra Señora. Sin embargo, precisamente por esta concurrencia en los días cuaresmales, ya San Ildefonso de Toledo estimó oportuno, y así lo instituyó el Concilio X de Toledo, para el rito hispano, trasladar la fiesta al mes de diciembre, precisamente en los días previos a la Natividad de nuestro Señor, concretamente al 18 de diciembre. Justamente será en ese día que se estableció la fiesta de la Encarnación, la única fiesta de Nuestra Señora del calendario hispano-mozárabe, cuando San Ildefonso, al llegar a la catedral primada, se encontró con la Virgen Santísima, que había descendido del cielo para nombrarle su capellán y para entregarle aquella vestidura sagrada, festiva, como premio por la defensa que había hecho de su virginidad perpetua. Era tan importante la consideración de esta fiesta de la Encarnación que durante muchos siglos en algunos reinos cristianos, por ejemplo en la península ibérica, en el reino de Aragón, tal día como hoy comenzaba el año civil, con la concurrencia de esta fiesta de la Anunciación de Nuestra Señora. Y así también en la liturgia del Adviento, el miércoles de las témporas del Adviento, hay una misa muy semejante a la que hoy celebramos, la llamada Misa Áurea, en la cual conmemoramos este misterio de la vida de Nuestra Señora y que nos dispone precisamente en ese mismo espíritu de la traslación que hizo San Ildefonso a acentuar la esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo en la conmemoración de su nacimiento. Podríamos decir que se trata, por tanto, de una fiesta que tiene, por un lado, un cariz cristológico, es el misterio del Verbo encarnado que entra en el mundo, que es el Verbo que se hace hombre, las entrañas purísimas de la Virgen Santísima, que es ungido sumo y eterno sacerdote y, por tanto, empieza ya ese sacrificio, esa obra sacrificial que se culminará con la entrega de su propia vida hasta el extremo en la crucifixión en el Monte Calvario y que va a marcar todos los pasos de su recorrido, de su existencia terrenal. Por eso nos dirá la epístola a los Hebreos las palabras del Verbo al entrar en el mundo. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esa voluntad que, como nos enseña San Pablo, se fue cumpliendo paulatinamente a lo largo de toda esa existencia terrenal de nuestro Señor, haciéndose obediente incluso hasta la muerte. Pero el otro cariz es sin duda mariano, y así el título de esta fiesta pone todo el acento en la anunciación a Nuestra Señora. Y es que verdaderamente nos pone de manifiesto el protagonismo
de la Virgen Santísima en la obra redentora, en la obra de la salvación. Y al mismo tiempo como Dios nuestro Señor quiso escoger una criatura humana para llevar a cabo esta obra. Podía hacerlo de muchas otras formas. Con su omnipotencia, nada le privaba de hacerlo por sí mismo. Y sin embargo, quiso el Señor contar con esa colaboración humana, con la más excelsa de todas las criaturas, la Virgen Santísima, Nuestra Señora. Con qué candidez nos presenta el Santo Evangelio esta escena de la Anunciación en aquel hogar de Nazaret. Y con qué candidez la iconografía sagrada ha querido representar a la Virgen sorprendida en su oración, en su intimidad con el Señor, ante el anuncio del ángel. Tal es la importancia de este acontecimiento, que las palabras que leemos en el último Evangelio de la Misa, y ante las cuales nos ponemos de rodillas como signo de adoración ante el misterio de Dios hecho hombre, et verbum caro factum est, son para nosotros como la clave de entender todo el misterio de la salvación, toda la historia de la salvación. Decía San Agustín de Hipona que deberían de estar labradas con letras de oro en cada hogar cristiano, para recordar constantemente lo que ha sido el comienzo de esa obra redentora de Dios en la humanidad por medio de la encarnación del Verbo, de su Hijo unigénito. Y nosotros también, no solamente en la liturgia, sino en lo que es la piedad popular, en nuestra devoción, en nuestra manera de relacionarnos frecuente, constantemente con el Señor, lo hemos querido dejar bien marcado. El rezo del Ángelus es un continuo recuerdo de este momento, y así como en el Santo Rosario la recitación del Ave María nos hace recordar las palabras de la salutación angélica. Por tanto, está como en la médula, en la esencia de nuestra vida cristiana. No sería posible sin este acontecimiento de la Anunciación del Señor, de la Anunciación a la Virgen Santísima. Y finalmente, ¿qué nos implica a nosotros, además de la contemplación del misterio? Pues si contemplamos a la Virgen Santísima como colaboradora excepcional en esta obra redentora, a la cual estuvo íntimamente unida, asociada, pues también nos hace tomar conciencia de cómo, en qué medida nosotros hemos de colaborar, imitando a Nuestra Señora, en la obra de la redención, en la salvación de los hombres, examinándonos a cada uno de nosotros verdaderamente, si lo hacemos de una forma verdaderamente implicada, si tenemos ese propósito de salvar las almas para lo que vino nuestro Señor al mundo, o es una colaboración más bien pasiva. En la Virgen Santísima vemos un sí, un fiat sin fisuras. La Virgen Santísima responde adhiriéndose por completo al plan dispuesto por Dios. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida, cuando tenemos bien claro que el Señor nos está pidiendo algo, ponemos excusas, buscamos cualquier artimaña para desviar el cumplimiento de la voluntad de Dios? En la Virgen Santísima vemos que no hay un plan personal. Incluso si lo había, su desposorio con San José, etcétera, etcétera, eso queda totalmente de lado ante lo que Dios nuestro Señor le está proponiendo. Y esto nos lleva a pensar también a nosotros cuántas veces la mediocridad se instala en nuestro sí, en nuestra respuesta al Señor. Cuántas veces no tenemos un sí contundente como el de la Virgen Santísima, sino que incluso cuando le intentamos responder afirmativamente, a menudo le damos la espalda, decaemos en nuestros propósitos
y una y otra vez tenemos que volver a reafirmar nuestro compromiso con Él. Hoy la Iglesia nos propone este ejemplo de la Anunciación para que tenga consecuencias reales en nuestra vida, pero también para que nos adentre a nosotros en ese misterio de la casita de Nazaret, de querer vivir en ese ambiente de oración, de recogimiento, de silencio interior de la Santísima Virgen. Sin ese contexto se dificulta oír verdaderamente la llamada del Señor, la propuesta que el Señor nos hace. Tenemos que cuidar mejor nuestra vida espiritual. No podemos pensar que Dios actúa de una forma improvisada. El plan de Dios es muy concreto y Dios no deja nada de improvisación. Por eso en la Virgen Santísima encontramos el ambiente propicio y adecuado para que el Señor pudiera manifestarse por medio del ángel y proponer ese proyecto de salvación del cual ella tenía que tener una función, una misión tan importante, ni más ni menos que ser la madre del Redentor, la madre de Dios. Pues ya aprendiendo del sí, del fiat, sin condiciones de la Virgen María, un fiat generoso y alegre al servicio del Señor, pero sin desconsiderar también la necesidad del prójimo. Pensemos que la escena siguiente es la visitación. La Virgen Santísima va a atender a su prima ya anciana que se encontraba embarazada. Pues que verdaderamente salgamos de esta celebración, de la conmemoración de este misterio de nuestra redención, con esa convicción de decirle un sí sin fisuras al Señor y de ponernos manos a la obra en la cooperación de la salvación de las almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.